hay poco que planificar con la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza al final tiene tanta fuerza. Se dice del Bosco que pintaba como un dibujante y que dibujaba como un pintor. Y tú vienes de la pintura y sin embargo los trazos de tus esculturas son como pinceladas. ¿Cómo defines la línea que separa la pintura y la escultura en tu trayectoria? Bueno, es una línea que no está definida, precisamente porque yo, o sea, como sabes, arranco de la pintura, soy pintor y entonces es cuando empiezo en el 98, cuando llego a Nueva York, empiezo a utilizar los materiales que no pertenecen a la tradición pictórica para hablar de conceptos específicos de pintura, ¿no? A través de metales. O sea, me doy cuenta que al coger un metal o al rayar un metal o una chapa, me doy cuenta que estoy pintando de alguna manera, ¿no? Yo creo que todos los artistas experimentamos, y el elemento de experimentación, si no experimentas no creces o no haces, no desarrollas. Hay un grado muy alto de experimentación a través de de los comportamientos, porque una de las cosas, de las características que hay es de qué manera un material con sus propiedades, a través de una alteración o de una intervención, cómo se revierten esas propiedades o cómo aparecen, ¿no? A través del rayado, de la manipulación, para poetizarlos de alguna manera, ¿no? Hacerlos como material sensible. Sí, algo más sensorial que puramente visual, ¿no? Exacto. Sí, una cosa como apetecible, ¿no? Para el ojo y incluso para el tacto, para los sentidos. Y durante el proceso de creación de tus obras, ¿qué parte de la idea original se conserva durante todo ese proceso al final? ¿Y qué parte va variando? Todo va variando. Lo que trabajo es con maquetas. Sería imposible el poder concretar un volumen tan exacto tal y como lo hago, pero en todo ese proceso después de producción, de fábrica, ocurren cosas, como tú dices, accidentes, aciertos y errores que te llevan y que de repente te hacen girar, si no es en la pieza en la que estás haciendo, en la siguiente, ¿no? O sea, ocurren cosas que tú vas alterando y cosas que vas descubriendo, claro, ¿no? En el proceso. Por eso es muy importante y estoy involucrado en todos los procesos del trabajo. En este tipo de obras, como las marañas que tenemos aquí detrás, ¿también existe ese trabajo previo de maquetas, estudio, o eso de qué manera dialoga con esa libertad de trazo? En el caso de las marañas, de los dibujos metálicos, vienen con un proceso como de gestación a través del dibujo, de un dibujo de pensamiento visual, un dibujo como automático, de cuadernos y cuadernos y cuadernos, ¿no? De ir repitiendo el mismo dibujo, como uno repite un canto, de alguna manera gregoriano, una cosa así, como un mantra, que lo pueden llamar, lo puedes aplicar a muchas culturas. La búsqueda de la esencialidad es algo importante en mi trabajo. El elemento de reducir, de reduccionismo, de quitar elementos, de despojar hasta la mínima expresión, hasta que todo sea necesario, y que si quitas un elemento o una acción dentro de una escultura, ya no sea escultura o se convierta en otra cosa. O sea, que ha sido un trabajo de quitar. Ha sido un trabajo de quitar. O sea, Más yo que sigo quitando y quitando y quitando hasta que me quede nada. La sombra es parte de todo ese proceso. Cuando empecé en el 90 y pico y tal, hacer lo que son los plexis era el macro-micro, ¿no? Es decir, o sea, ese efecto de cuando estás en la distancia y cómo esa obra, por sus propias características o por sus propiedades, te reclama y necesitas acercarte a ella primero para chequear y confirmar, y segundo como para completar un poco la experiencia de la pieza, ¿no? Oye, que venimos hablando de las sombras, pues la luz, evidentemente, es el elemento fundamental y una de las materias primas con las que siempre has trabajado. Sí, pero fíjate, yo me di cuenta cuando era pintor y empecé a hacer los origamis, por ejemplo, que son no sé, cuando son del 2000 o 2000 y pico, que empiezo a hacer una pieza de los origamis por la incapacidad de poder plegar un metal. Utilicé papel vegetal, pero me di cuenta que lo que estaba haciendo era pintando, configurando una figura geométrica a través del tono, es decir, a través de la luz que traspasaba el papel, y en función de los plegados o de la cantidad de pliegos que tenía cada parte, se hacía era más evidente o menos evidente, es decir, traspasaba más o menos luz. Yo creo que es el paso ya definitivo, que es cuando transformo la luz en materia, es decir, la luz se convierte en un elemento de primer orden. O sea, de alguna manera es un elemento
que a través de la acción del rayado se mezcla con la piel del material y ahí ocurren cosas. Se funde totalmente. Exacto, es como materia, ¿no? Y esa necesidad, por ejemplo, de explorar el material a través de la luz fue lo que me llevó a ir escogiendo otros materiales, también otros tipos de metales, ¿no? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Y ahora, como estoy haciendo las marañas, esto es un acero inoxidable, pero que ocurren cosas, tiene como una cama o una base de acero inoxidable y luego está entrelazado con varillas o bien de cobre, que son rojizas, o estas que son de latón, ¿no? Y es para mí lo que le da el contraste en ese momento, ¿no? O sea, de repente lo que le da esa saturación a través del color del propio material. Y ya que has mencionado el color, ¿qué papel ha tenido el color incluso para ti en la escultura? Al principio hacía una abstracción geométrica, entonces el color era un poco quien organizaba de alguna manera y jerarquizaba los elementos de la propia pieza, ¿no? Entonces, en las piezas, por ejemplo, de aluminio, o las piezas estas, por ejemplo, como la máscara, la que tienes detrás, sí que tienen notas de color, ¿sabes? Pero para mí son como puntos casi de necesidad. Se convierten en diálogos, ¿no? O sea, en diálogos de campos de color, ¿no? Pequeñas notas de color, o sea, que lo que hacen es que articulan y definen la pieza. El color, ahora cuando lo utilizo más ahora, que utilizo una especie de azul muy profundo, casi negro, es más para hacer una especie de referencia a la sombra, ¿no? O sea, como pintar la sombra de alguna manera, ¿no? Generar un hueco, ¿no? El tema del empty space y todo ese tema del vacío de la sombra, ¿no? Que me interesa. Es en Nueva York cuando das como si digamos el paso a abrir un poco la escala, ¿verdad? Es ese momento en el que decides que la escultura para ti ya es absolutamente exenta y crece en altura. Sí, bueno, Nueva York ha sido un sitio muy importante para mí. He estado en 2 ocasiones y en un principio es cuando empiezo a utilizar los materiales, los metales y tal, con lo cual supone un punto de inflexión muy importante en mi trabajo. Y esta vez, desde que fui en el 2011, también es cuando salto a otra escala, ¿no? Y ahí se dan dos influencias o 2 factores importantes para que eso ocurra. Es decir, uno es la propia ciudad, es decir, vivir en esa escala monumental, de urbanismo, de grandes edificios, de esa escala muy arquitectónica. Y después es también una demanda, también, por ejemplo, de un tipo de obra más grande. Hay otras posibilidades y otros formatos que puede asumir la ciudad y los coleccionistas que están allí, ¿no? Entonces, eso hace que de repente salte a una escala mucho mayor, ¿no? Ocurre en Nueva York, que no es su sitio natural, el estar muy sorprendido y enamorarme de la cultura africana, por ejemplo, a través de todas las colecciones del Metropolitan y de determinadas exposiciones que veo y contactos que tengo con colecciones. Entonces, de alguna manera me quedo muy prendido, muy pillado con todo eso y empiezo a trabajar también el tema como arranque y como inspiración, el tema de la iconografía africana, sobre todo de la máscara. Y dentro de todas estas influencias, ¿qué papel tiene Japón para ti? Siempre he estado muy interesado en la cultura japonesa, que la he experimentado mucho a través del cine, a través de la literatura y a través de los autores también, de los artistas también, ¿no? Desde la literatura, por ejemplo, me acuerdo que desde jovencito me había leído todo Mishima, Kawabata, Kensaburoe, Tanizaki, o sea, eran autores que a mí por lo que sea me fascinaban y me interesaban mucho, y también un poco había mucha empatía con toda la estética japonesa. Lo que hago es rescatar de alguna manera una técnica, una tradición para llevarla a mi campo de batalla, ¿no? Es muy bonito esa referencia a la cultura japonesa, ya como de repente te vuelcas en la naturaleza urbanizada, porque al final, pues la parte de Japón, toda es la parte de cómo el ser humano pliega los papeles. En Nueva York también trabajas en naturaleza urbana totalmente, como es Nueva York. ¿Cómo convive tu concepto creativo en la naturaleza? Yo creo que se da, o sea, que al final hay poco que planificar con la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza al final tiene tanta fuerza, tiene un orden y una forma de hacer. Yo me frustro mucho porque ahora estoy observando mucho con todo el tema de las marañas, lo que son las ramas, los árboles, o sea, todas esas
puntos de vista desde abajo hacia los árboles, ¿sabes? Que para mí son muy sugerentes porque me dan pistas, ¿no? Pero es que, o sea, es todo de un... Claro, es que es la naturaleza, o sea, es que no hay perfección conciencia, imperfecta. exacto, o sea, es que no hay, es una especie de, exacto, de perfección y de orden, ¿no? De orden en sí mismo que es imposible para un artista hacer. O sea, si yo comparo cualquier conjunto de ramas con un dibujo metálico, pues bueno, pues esto está hecho por una persona y lo otro es algo divino, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Algo superior.